Buenas tardes, profesor. Actualmente le estaré mostrando mi flujo de caja de la empresa José, que primeramente déjeme presentarle que el proyecto de negocio denominado ProSite surge a partir de la necesidad de obtener estudios topográficos, estudios de suelo y mapeo 3D que son necesarios para llevar a cabo en proyectos ya sea de construcción, nivelación, planes de ordenamiento territorial, excavaciones, minería, geología, además de evaluar el riesgo de una zona ante posibles inundaciones, erosión, entre otras actividades o fenómenos naturales que pueden ser causados por condicionamientos del hombre, y entre otras cosas. Por lo cual la demanda para estos estudios es alta. Ante estos, Geosite se presenta como una alternativa para dar solución a cada una de estas necesidades, puesto que nos consideramos una empresa desempeñada o que cuenta con la visión y misión de darle a los clientes los resultados y estudios correspondientes dependiendo de su terreno, obviamente, o según el área que quieran ser estudiada. Además, nos distinguimos de otras empresas porque brindamos un soporte a nuestros clientes, además de que dictaminamos si la zona cumple con las características necesarias para llevar a cabo el proyecto que se quiera requerir o por la actividad que el cliente nos comente para que vaya a ser designada. Además, a partir de esto se determina a partir de los distintos estudios realizados para cada proyecto, que nuevamente esto se adecua dependiendo de lo que necesite el cliente. Ahora bien, Geoscience se diferencia también por la capacidad de tecnologías de última generación con respecto a las topografías, al suelo, a los servicios relacionados con este tipo de actitudes, de este tipo de trabajo en lo que se refiere. Además, brindamos un trabajo íntegro junto con los software, ya sean como AutoCAD, Civil 3D, GIS, modelos BIM, todo lo que tiene que ver relacionado con el BIM, con el fin de optimizar la representación del terreno y facilitar la planificación de los proyectos, además de su capacidad de monitoreo en tiempo real, junto con la generación de gemelos digitales y modelados 3D que ofrecen un control detallado de la estructura y de suelo. Como bien les mencioné, la empresa pues, tiene como propósito general o como objetivo general el proporcionar estudios topográficos del suelo y servicios afines con alta precisión utilizando tecnologías avanzadas y metodologías especializadas de modo que se garantice la información confiable y eficiente en la planificación y ejecución de proyectos en diversos sectores. Ahora bien, con respecto a nuestro flujo de caja, primeramente tenemos que a partir de un estudio de mercado realizado, damos cuenta que una empresa puede estar realizando entre 50, bueno, entre 40 a 90 estudios al año aproximadamente. Para ponerlo en un periodo de un año que estemos realizando, unas ventas que se van a leer en estudios realizados de al menos de 50 estudios realizados y que a su vez para el año 2 las ventas aumenten en un 20% y para año 3 sus ventas aumenten en un 30% y del 6 al 8 las ventas aumenten en un 40%, tendremos la denominada aquí, por ejemplo, que para el año uno serán 50, para el 2 serán 60, 3 78, 4 será nuevamente 78. Esto hasta el quinto. A partir del sexto, esto se va a aumentar y por lo tanto llegará a su pico más alto que serían los 109 estudios topográficos realizados. Ahora bien, nuevamente el ingreso por venta se estipula a partir primeramente, esto va a variar con respecto al trabajo que se quiera realizar. Sin embargo, para un promedio que ya sea para trabajo, como por ejemplo puede ser el estudio o mapeo de una zona, o sea, estudio por ejemplo para planes de ordenamiento territorial, lo que tiene que ver también con el diseño de carreteras, nivelación, entre otras cosas, se estipula que van a ser además realizar nuevamente estudios de competencia, estudios de pues, lo que le puede interesar al cliente, de modo que le sea rentable tomarnos y elegirnos a nosotros como su empresa prestadora de este servicio. Por lo tanto, se determinó que el ingreso por venta será de 5 millones por cada estudio realizado y que a su vez estos incrementarán a partir del año 2.
dándonos como resultado que para el año uno, por ejemplo, sería el 5 menos 5 millones multiplicarlo por los 50, que será 250 millones, y así sucesivamente para cada uno de estos, de los años posteriores, perdón. Está bien, con respecto a los costos directos de operación, es decir, lo que se necesita para llevar a cabo el trabajo de forma eficaz y adecuada para brindarle un servicio adecuado, para la redundancia, a nuestros clientes, tenemos primeramente la mano de obra, que está compuesta por tres integrantes, que viene siendo el jefe, el maestro topográfico, el auxiliar de topografía y el auxiliar de campo, un total de 1.100.000. Ahora bien, con lo que se refiere a equipos y herramientas, tenemos que tener en cuenta que las estaciones totales, que son el equipo para realizar los estudios topográficos, son netamente de la empresa. Sin embargo, se necesitan lo que son los prismas, necesitan también las estacas, metros, en dado caso se requiera hacer un estudio un poco más preciso, por decirlo de alguna manera. Se cuenta con un valor de 200.000 pesos. También tenemos lo que consideramos transporte, que ante esto se refiere lo que es los vehículos, gasolina, entre todo esto. Ahora bien, materiales y suministro de trabajo, todos los materiales o suministros que se requieran para desempeñarse de la mejor manera en la zona. Y ahora bien, los viáticos, que acabo de mencionar que esto en caso de ser fuera de la ciudad local de trabajo, que vendría siendo Santa Marta, consideramos que es adecuado poner 200.000 para un máximo de 2, 3 días del trabajo. Para esto nos da que es 1.880.000 eh, para esta de acá. Ahora bien, si esto se multiplica por cada estudio que se realiza, nos da un total de 94 millones. Y esto obviamente está negativo debido a que estos son costos, es decir, algo que se le va a restar a nuestros ingresos. Tomando nuestro pico más alto de gastos de 205 millones, más de 205 millones, perdón. Ah, bien. Con respecto a los derechos, tenemos que del año uno al año 3 van a ser del 2% y que del año 4 al 8 será un 3%. Como podemos ver, en el primero se mantiene, que van a ser de 5 millones, después para el año próximo ya aumenta, y así lo mismo para el año 3. Nuevamente vuelve y aumenta del 4 al 8. Ahora bien, con respecto a los gastos administrativos, es decir, los gastos al mes, sabemos que van a ser estipulados de 4 millones. Esto tomando en cuenta ya sean pues imprevistos, gastos administrativos, como bien dice el nombre, también lo que relacionado ya sea algún estudio que se quiera realizar por fuera de lo estipulado, que requiera un gasto mayor a los insumos establecidos en costos directos de operación, que pueda ser ya sea por alguna variación del lugar a donde se requiera ir, también lo relacionado con el tema ya sea el manejo de la oficina, el manejo de la publicidad, entre otras cosas que se van a mantener en 4 millones. Está bien, lo que corresponde a las remuneraciones administrativas, tenemos que, por ejemplo, los sueldos mes va a estar, va a estar de, por ejemplo, el jefe de brigada topográfica va a recibir 3 millones por mes, el auxiliar topográfico recibirá 2 millones, el auxiliar de campo recibirá 1.200.000 y el gerente general ganará 5 millones. Es decir, que por año estaría que cada uno por año estarían dándose 134.400.000. Y si tomamos que esto va a ser igual para todos los años, nos tenemos que va a ser 134 millones resta, correspondiente a las remuneraciones administrativas. Ahora bien, con relación a la depreciación de infraestructura, tomamos en cuenta que los años de depreciación para una infraestructura van a ser de 40 años. Esto tomando en cuenta la oficina, donde se va a desempeñar de manera efectiva el trabajo. Esto da que la depreciación por año va a ser de 375.000 pesos. Ahora bien, con relación a los años, a la depreciación de estaciones totales, la uno y la 2 tenemos que tener en cuenta que estos son estudios, son aparatos tecnológicos, por lo cual, según lo estipulado en Colombia, estos van a tener año de depreciación de 10, un año de vida útil de 10, por lo cual por cada año van a depreciarse de 2 millones de pesos. Lo mismo sucede con el tema con el vehículo, va a ser también de 2 millones. Ahora, con el tema a la venta de infraestructura, tenemos que el porcentaje de salvamento será del 40%, por lo cual, si tomamos en cuenta que será este valor surge del valor de la infraestructura,
multiplicado por el valor neto, tomamos que será de 6 millones. Ahora bien, con relación también al valor libre de la infraestructura, tenemos que será de 12 millones. De 12 millones. Con respecto también a las estaciones totales, tenemos que, según lo estipulado, será un porcentaje de salvamento del 30%. Por lo cual, si tomamos en cuenta que cada estación total es de 10 millones, corresponde a 10 millones, y platos serían de 20 millones, tomamos en cuenta eso, que el porcentaje de salvamento que nos quedará de las dos líneas o de las dos estaciones totales será de 6 millones. Ahora bien, también el valor libre de estas dos estaciones corresponderá a ese valor, que serían los 4 millones, que corresponde a los años de predicación y el valor que sale de cada estación total, de lo que cuesta cada estación total. Está bien. Y el valor libre del terreno, que tomamos que el terreno costó lo que son 20 millones y será, por lo tanto, 20 millones también. Ahora bien, con todo lo relacionado con el capital, o bueno, lo relacionado también con la inversión inicial, vemos que la inversión inicial será de 243 millones. Ahora bien, infraestructura correspondiente serán de 15 millones, las líneas de las estaciones totales serán de uno y 2 que son 20 millones, debido a que aquí está la línea de producción, pero cuando decimos línea de producción nos referimos a cada estación total, que será cada una será un valor de 10 millones y la cantidad de líneas de producción, es decir, de las estaciones totales, será de 2. Y pues el terreno establecido será de 20 millones. Correspondiente al capital de trabajo, tenemos que nuevamente surge a partir de lo que son las remuneraciones administrativas, todo relacionado con ese aspecto, los gastos que se requieren para llevar a cabo el trabajo, para operar el trabajo mismamente. Vemos que para el primero serán 188 millones, vemos que después ya ahí sí bajan el capital de trabajo para nuestro primer año, debido a los ingresos que podemos tener aquí. Lo mismo sucede acá para el segundo año, y en cambio aquí el tercero, el cuarto y correspondiente a el quinto, volvemos a ver que se mantiene. Lo que quiere decir esto es que aquí no tiene que, pues, no se tuvo que implementar o dar una inversión en capital de trabajo, de modo que si los ingresos fueron suficientes para recuperar, o por decirlo de alguna manera, no se tuvo que implementar o hacer más gastos para llevar a cabo de manera efectiva el crédito. Y al final tuvimos una recuperación del capital de trabajo correspondiente a 215 millones 824 mil pesos. Y con relación a los meses de financiamiento del capital de trabajo, tenemos que son dos. Al periodo base será en meses de 8 meses también. Y correspondiente ya netamente al flujo de cajas, tenemos que, por ejemplo, para el flujo de caja correspondiente a los ingresos, tenemos que son los estudios realizados, son 250 millones, que fue lo realizado en el primero, como bien ya mencionado, que surge a partir de los 5 millones por cada estudio, por los 50 estudios realizados en ese año. Lo mismo sucede para el año 2, que podemos ver que aumentaban, el tercero también, el cuarto, el quinto. Sin embargo, aquí en el octavo, que es el año de cierre o año final del proyecto de la empresa, por decirlo de alguna manera, vemos que también contamos primeramente con el valor correspondiente a la venta de infraestructura y valor venta de estaciones total uno y 2. Y en caso tal hubiéramos establecido ventas de estación total 3, todavía lo puede también considerarse elevado. Sin embargo, como no se tuvo en cuenta esa estación total 3, en este caso el valor es cero. Ahora bien, con relación a los costos, tenemos que, como cuenta el primer año, tenemos que tener en cuenta los costos directos de operación, que fueron los relacionados con los viáticos, con la mano de obra, los gastos relacionados al transporte, todo eso vimos que habían sido de 90 millones. Tenemos también los derechos, que para el primer año fueron de 5, los gastos administrativos, las remuneraciones administrativas, que fueron los relacionados con los sueldos, la depreciación de la infraestructura, depreciación de las estaciones totales. Todo esto suma y nos da un valor de 239 millones. Lo mismo para el segundo año, que vemos que aumenta esto debido a los aumentos que tenemos en los costos directos de operación, también lo que tenemos con los derechos y así sucesivamente, que esto genera que el costo vaya aumentando debido a que se van realizando mayores estudios. Conforme aumenta la cantidad de estudios, también se requiere o va a aumentar también la cantidad de costos directos que se van a necesitar por cada estudio. Ahora bien, con relación al octavo año, nuevamente tenemos que tener en cuenta también los valores correspondientes al valor libre de la infraestructura, que corresponde a la depreciación, lo que queda como tal,
y también el valor del libro de las líneas de producción que refiere nuevamente a las estaciones totales uno y 2 y nuevamente si en caso tal hubiéramos tenido que considerar la implementación de una tercera estación total, se estaría metiendo aquí, y el valor libre del terreno que corresponde a los 20 millones. Eso corresponde a los 20 millones. Ahora bien, la utilidad antes de los impuestos. Tomamos en cuenta que la utilidad a partir de lo que es la resta de los ingresos menos los costos, tenemos que para el primer año un ingreso, perdón, una utilidad de 10 millones. Para el segundo año vemos que la utilidad aumenta considerablemente. También para el año 3 4 5 6 y por el octavo también lo tenemos. Ahora bien, si le tenemos que aplicar los impuestos, este es un impuesto del 19% tomando en cuenta los establecidos en Colombia. Tenemos que para el primer año fue de 1 millón, casi 2 millones. Para el segundo año ya fueron de 30 millones, es decir, aumentó considerablemente nuevamente. Pero vemos que al aplicarle esta resta de los impuestos a nuestra utilidad, tenemos que la utilidad sigue siendo bastante considerable, siendo bastante alta, lo que quiere decir que nuestro proyecto o el proyecto Geosite sigue siendo rentable, sigue brindándole esa ganancia de la inversión realizada inicial, claramente. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta lo que relaciona con la depreciación de la infraestructura, que como bien dije, era de 365.000. También la depreciación de las estaciones totales, lo que quiere ver con la inversión de la infraestructura, inversión en terreno, en las estaciones totales y la inversión en la capital de trabajo. Que esto, como vimos ver anteriormente, también tenemos aquí lo concerniente al valor libre de la infraestructura, valor libre de las estaciones totales, la evaluación libre, si no hubiera tocado corresponder a una estación total 3, el valor libre del terreno y la recuperación del trabajo, del capital de trabajo, que podemos ver de aquí, parecido. Ahora bien, para nuestro flujo, tomando en cuenta todos estos datos realizados ya por medio de los estudios de mercado, estudios organizacionales, estudios técnicos, estudios de nuestra propia competencia dentro del subestudio que se realiza dentro del estudio de mercado, el estudio de competencia, el estudio de los clientes, el estudio de los distribuidores, o sea, todo lo relacionado con esto que podemos notar que es importante y se requiere para llevar a cabo y determinar si nuestro proyecto y si nuestra empresa, por decirlo de alguna manera, va a ser rentable, que vamos a tener ganancias de esto, que no, que además de ser, de dar nuestro capital, porque podemos ver que para este proyecto, por ejemplo, se requiere una inversión inicial de 243 millones, es decir, lo que es considerable, es una suma considerable tomando en cuenta. Ahora bien, esto tenemos que tomar en cuenta porque a partir de esto revisaremos si vamos a recuperar ese capital, esa inversión realizada en un primer momento, si no lo va a devolver, si vamos a tener en cuenta este valor, si lo vamos a ver remunerado con lo que estamos realizando. Ante esto podemos ver que para nuestro primer año, para el año cero, perdón, para el año cero, que es el año antes de la operación, el año de inversión, vemos que nuestro flujo de caja neto fue establecido para 243 millones. Y lo que nos representa netamente si sí es viable, si sí es conveniente, si sí es rentable nuestro proyecto, lo vemos a partir del año 1, donde podemos ver que hay ganancias ya en este primer año. Aunque sean bajas de 5 millones, casi 6 millones, vemos que sí fue rentable, sí consideramos pues, sí se logró ese valor, eso que se requería, eso que se necesitaba, que era ver una ganancia de esto. Ahora bien, si pasamos al segundo año, vemos que ya una ganancia de casi 122 millones, lo que nuevamente explica o indica que el proyecto sí es rentable y sí es viable. Ya si no, seguimos avanzando con respecto a los años, podemos ver que para el año 3 ya llegamos a los 200 millones, para el año 4 aunque hubo una leve disminución en los valores de utilidad, de ingresos pues, de los correspondientes al flujo de caja. Aún así, esta disminución no es tan considerable tomando en cuenta que para el tercer año fue de 203 millones y tomando en cuenta que para este fue casi de 198 millones y medio. Ahora bien, con respecto al año 4 sí, al año 4 perdón, al año 5 tenemos que es 283 millones. Nuevamente podemos ver una disminución aquí
y podemos ir relativamente alarmarnos, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí se presentan las inversiones de capital de trabajo. Como bien les mencioné, pueden surgir imprevistos que requieran que se dé una inversión más por fuera de lo establecido debido a que es necesario. Debido a que es necesario implementarlo para que se dé el funcionamiento total. Y recordemos que nuestro objetivo primordial es brindarle a los clientes la calidad necesaria o la calidad que se estipula en nuestra misión y visión en los estudios topográficos, en los software, en los modelados, de modo que se lleven principalmente un buen trabajo, una recompensa de lo que esperaron, de su paga a nosotros, puesto que ese es nuestro factor primordial. Nosotros conseguir que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo realizado para que así vuelva en un punto a requerirnos y ya, por decirlo de alguna manera, tengamos ese consumidor que nuevamente tenemos que tener en cuenta que como empresa nuestra mayor prioridad es tener lo relacionado con la cantidad de consumidores y cantidad de distribuidores. Entre más tengamos esas dos cosas, más podemos abarcar en el terreno. Obviamente que también tenemos que tener en cuenta relacionado con la competencia. Obviamente la competencia sigue siendo fuerte, digo que hay relativamente mucha cantidad de empresas de topografía que son bastante competentes, que ofrecen también un servicio relativamente similar. Sin embargo, nuestra mayor ventaja es que contamos con componente tecnológico, componente software y todo lo relacionado con el modelado BIM que nos pone un plus en este sentido. Y eso lo podemos ver reflexionado aquí en nuestro sexto año. En nuestro sexto año podemos ver que son ingresos de 322 millones, o sea, cuando se logró un aumento casi de dos veces la cantidad del quinto año. Y si nos vamos para el séptimo año, podemos ver que se mantienen los ingresos, si se mantuvo este valor en el flujo de caja neto, y lo mismo relacionado con el valor de- del octavo año, que es cuando ya terminamos todo, y podemos ver que hay una recuperación casi el doble de lo que se invirtió en un primer momento, que nos dio un valor de 552 millones. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta lo que es factor de actualización, la fórmula Bank, que nos refiere al valor actual neto, que podemos ver que para nuestro primer año, de factor de actualización fue de 1.13, que nuestro flujo actualizado fue de 5 millones. También tenemos que para el segundo año de 95, el tercer año de 140. Podemos ver que aún así se mantiene en gran medida este valor de ganancia, de recuperación de nuestro trabajo. Y eso lo podemos ver también aún más en los indicadores de evaluación o el TIO, la tasa de oportunidad. De oportunidad, podemos ver que como para un valor del 13%, una recuperación del tipo de oportunidad del 13%, tenemos que nuestro BAN equivale a 719 millones. O sea que tenemos, independientemente del valor, tenemos un valor positivo, es decir, que sí se va a recuperar esa parte. Ahora bien, con la tasa interna de retorno, ¿qué podemos ver? Que tenemos un valor de 51%. Lo que nos indica esto, ¿qué es? Que lo que nos indica este valor es que tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos la posibilidad de recuperar un 51% de lo invertido en cada año. Por decirlo de alguna manera, si invertimos 1 millón, lo que nos vamos a tener con este 51% van a ser 510 millones, perdón, 510.000 pesos. Es decir, que vamos a recuperar más de la mitad de lo que se invirtió. Quiero dejar eso claro porque lo primordial es eso, la remuneración, lo que va a regresar a nosotros. Vamos a recuperar ese 51%. Ahora bien, con respecto al IVA, tenemos que es de 2.961, es decir, casi 3. Lo que nos requiere esto es que por cada peso que nosotros ganemos, por cada peso vamos a recuperar, perdón, por cada peso que nosotros inventamos vamos a ganar 3 pesos. Sí, es algo bastante rentable, tomando en cuenta que por cada uno vamos a ganar 3. O sea, es bastante rentable en ese sentido. Y como podemos ver en todo el proyecto, incluso hasta el final de nuestro flujo de caja neto, vemos que la remuneración que
el control o la ganancia que podemos tener a partir de este proyecto de Rosa es bastante buena, lo que nos refiere a un modelo bastante bueno. Esto nuevamente colocándolo a un valor de 50 ventas, de 50 estudios realizados al año. Ahora bien, no nos podemos quedar con un escenario nada más relativamente neutro, porque esto es un escenario neutro, sino lo veríamos desde un punto de vista, un escenario optimista o positivo, suponiendo que, como bien les mencioné inicialmente, para un estudio, para una empresa de topografía, de estudio topográfico, que ofrece servicios como nosotros ofrecemos en GESAL, se puede estar realizando alrededor de 40 a 90 estudios. O sea, pongámosle, por ejemplo, 80 estudios topográficos. O ver que por lo menos de ingresos correspondientes al mes, al primer año, perdón, tenemos de 400 millones. Y si nos vamos directamente al flujo de caja neto, podemos ver sí, que nuestro primer año es mayor la inversión, obviamente, porque necesita, conforme sean mayores las ventas que tipos para nuestro año uno, van a ser mayores los ingresos y los gastos correspondientes también para pensar a operar, para empezar a desarrollarse de la mejor manera. Pero podemos ver que, por ejemplo, para aquí, para el año uno ya tenemos un 76 millones de obtenidos y que a su vez seguimos viendo que se mantiene esa tendencia de recuperación con respecto a los indicadores de evaluación. Por ejemplo, el TIO tenemos la tasa de oportunidad, tenemos que se mantiene al 13%, el PAN sigue siendo positivo, es decir, que sí vamos a recuperar, independientemente del valor, vuelvo y digo, el TIR, nuevamente tenemos un TIR de 68%, es decir, que vamos de 1 millón, vamos a recuperar casi 680.000 pesos, y el IVA tenemos que 4.2, es decir, redondeándolo tenemos 4, es decir, que por cada peso vamos a recuperar 4. Ahora bien, ya les estuve mostrando un escenario positivo, un escenario realista, por decirlo de una manera. Ahora bien, un escenario negativo, suponiéndole un valor por debajo de los estipulados, alrededor de 30 nada más, 30 estudios realizados en el año. Si nos vemos ya aquí, podemos ver que a pesar de todo, se sigue manteniendo la tendencia. Ahora bien, con respecto al primer año ya no tenemos un valor positivo, tenemos un valor negativo, que sí, hubo pérdidas en ese sentido. Sin embargo, ya para nuestro segundo año podemos ver que sí hay ganancias, lo mismo para el tercero, cuarto y quinto, que aunque no son estratosféricas como las que habíamos visto en el escenario realista y en el escenario optimista, seguimos manteniendo una tendencia de recuperación, de remuneración de lo establecido, que también lo podemos notar aquí en el flujo actualizado. Ahora bien, con relación nuevamente a los indicadores, tenemos que, por ejemplo, para la tasa interna de retorno disminuyó considerablemente. Ahora tenemos un 28% de la tasa interna de retorno, es decir, que por cada millón vamos a recuperar 280.000 pesos. Pero ahora bien, sigue siendo positivo, no vamos a tener más pérdidas, vamos a tener relativamente ganancias. Ahora bien, tenemos que para este escenario negativo, este escenario pesimista, un escenario que esperemos no se cumpla a la hora de realizar este proyecto, de implementar este proyecto, vemos que por cada peso vamos a estar recuperando ese mismo peso o casi 1 peso y 1.2 pesos, que aunque sea relativamente bien, porque aún así se está realizando un poco de ganancia, no es lo que se estipula, porque la idea es que por cada peso estamos recuperando al menos 2 o 3 por cada peso invertido, cabe mencionar. Pero podemos notarlo nuevamente, o sea, por cada estudio que estemos realizando, por cada escenario que ya les mencioné, ya sea el pesimista, realista y el optimista, vamos a tener unas ganancias. Obviamente esto va a hacer que varíe, ya sea si van a verse las ganancias enseguida en el primer año, o se van a ver en el segundo, en el tercero. Por ejemplo, si yo pongo este valor, no sea 30, siquiera, poniéndole 20 para que veamos, podemos ver que incluso en el segundo año no tenemos todavía esa ganancia, sino que ya venimos a observar es a partir del tercer año, lo que cual no nos beneficia en ese sentido. Ahora bien, con respecto al BAN, ya vemos que también está en negativo, lo que ya es una alerta de que puede ser un riesgo el proyecto. Y la tasa interna de retorno ya estamos hablando del 6%, es decir, de 1 millón vamos a estar recuperando nada más 60.000. Si hablamos también del IBAN, estamos en negativos. O sea, cosas como estas son las que no queremos. Sin embargo, nuevamente, estoy poniéndole a un punto de que es bastante negativo, bastante poco realista que ocurra.
Sin embargo, toca ponerlo de esta manera porque pues, se tiene que ver si el proyecto es relativamente seguro, si el riesgo si la probabilidad de riesgo se disminuye para poder implementarlo de la mejor manera, porque obviamente como inversionista lo que nosotros queremos ver es ganancias, queremos ver que se remunere aquello que invertimos. No queremos implementar o dar nuestro dinero así como gratis, porque la idea es que veamos esto nuevamente remunerado. Ahora bien, eso fue todo relacionado con mi estudio de mercado, estudio técnico, todo consignado en mi flujo de caja nuevamente de la empresa Geosites. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.